Hemos invitado a dos personalidades que están postulando al Senado de la República en partidos diferentes. Por una parte, el señor Javier Velázquez Quesquén, que va por el APRA, naturalmente, en su natal Lambayeque, aunque es senador nacional, no es senador de Lambayeque. Distrito múltiple. ¿Cuántos puestos hay de senadores? Uno nomás. Uno. Ya, vamos. Y ahí tiene competencia. Y junto a él hemos invitado a Raúl Molina, quien es candidato por Primero la Gente y que es candidato también a vicepresidente. Senador nacional también. Senador Distrito Nacional con el número 7. Con número 7. Es distinto lo de Sí. Javier, ¿no? Usted es número 1, es el único. Sí, Porque claro. las listas de senadores de provincia son un hombre y una mujer. Así no entra uno. Sí, de acuerdo. Tiene que haber dos, entonces. Sí. Dos por el APRA. Sí. ¿Quién es su compañera presta? Una Una compañera. lambayecana. Sí. Como yo gané gané la interna, Sí. ella va como el número 2. ¿Como accesitaria o no? No, se va a elegir uno solo. Uno solo, puede ser o el 1 o el 2. Exactamente. De acuerdo. Ahora, ¿cómo han llegado sus respectivos partidos hasta esta situación? De otra manera, preguntado, ¿cómo han atravesado todo este pantano de la franja electoral y de las listas discutidas por la OMPE? Cuéntenos, por favor. Bueno, en el partido, justo ahora hablé con Mauricio, cuando se aprobó el financiamiento a la organización, al funcionamiento de los partidos políticos, todavía el APRA estaba en el Congreso. Yo he tenido una posición invariable, la voy a decir ahora como Javier Velázquez, en el sentido de que el partido no tenía por qué tener financiamiento estatal. Los recursos que el Perú tiene son escasos y los partidos políticos, nosotros que hemos cumplido 100 años, hemos subsistido en base a nuestras actividades, a la propia dinámica de la propia organización. Entonces, ¿por qué ahora estatizar el funcionamiento de los partidos políticos? Mira lo que ha pasado, cómo se ha debilitado el sistema de partidos. Antes, para hacer partido, los dirigentes hacían carrera en base al mérito, al respaldo de la gente. Pero ahora vemos que todos los dirigentes de los partidos son a sueldo. ¿Tienen sueldo? ¿En qué trabajan? No, yo no trabajo, a mí me pagan como dirigente. ¿Y con qué le pagan? Con esa parte del funcionamiento. Dime, en 5 años... Pero no es la misma que la franja electoral. Ya, vamos a esto, ahora vamos a hablar de la franja electoral. Sí. Dime, ¿ha producido este mecanismo de financiamiento buenos dirigentes? Lo que hemos visto es escándalos. Escándalos como sacan facturas falsas para justificar eso. Y ahora lo de la franja confirma lo que yo digo. ¿Cómo es posible que, yo digo, que los partidos hoy día puedan recibir dinero directo para que dirigentes discrecionalmente definan a dónde colocan la publicidad del Estado? Cuando usted habla comparativamente con el pasado, está omitiendo lo que ha sucedido entre tanto, que es el ingreso de dinero ilegal de una manera masiva, Ya. es decir, mucho peor que lo que teníamos en la época del narcotráfico. Hay más plata por la minería ilegal en el mercado y que busca comprar partidos y tener partidos de la misma manera que nunca habíamos tenido 36 partidos. El pecado de otros, no, pero el pecado de otros no lo hace santo a nadie. No, pero es que el clima era ese y es por eso que se pensó, en vez de que sean partidos vulnerables al dinero ilegal, es quizá útil que el Estado financie. No es que lo defienda. Para dejarlo hablar, señor Molina, le digo lo siguiente. Después de 5 años del financiamiento, ¿el Parlamento no está infectado de financiamiento ilegal? No, pues no nos engañemos, o sea, no nos engañemos. El deterioro de la política, especialmente del Parlamento, estos 5 años ha sido grave. Y durante 5 años estos partidos que están ahí tienen financiamiento del Estado. ¿Qué nos dice Raúl Molina sobre este tema? Por una parte, franja electoral y en general financiamiento público en la actividad política. O sea, el objetivo original era positivo, es nivelar las oportunidades de los distintos partidos, los que han tenido o están en el Congreso respecto a partidos nuevos, porque antes lo que sabíamos era que entraba financiamiento privado ilegal, pero además de manera muy asimétrica. Unos partidos tenían chorros de dinero y otros partidos eran franciscanos en sus campañas. El objetivo es correcto, el problema es que se ha armado de muy mala manera. Entonces, primero, los partidos que están en el Congreso se han otorgado cuotas mucho más grandes, como el fujimorismo, Renovación Popular. Depende de cuántos tienen, ¿ah? En proporción a la votación que obtuvieron. Pero el partido que tiene menos, que es el Partido Morado, menos congresistas, nos han dado a todos igual. Fijado
El Zócalo. El mismo monto que a todos los que no tienen representación. Exactamente. Entonces, los 20 y pico que estamos fuera del Congreso hemos recibido lo mismo que el que recibe menos, pero de todos modos es una cantidad apreciable. Ninguno, ni el APRA ni nosotros, va a ganar con esa franja electoral, porque además podemos poner 2 spots de 30 segundos. Sin embargo, lo que es inadmisible es que se ha producido, a pesar de que la plata no ha llegado a los partidos, sino la OMPE contrata directamente a los medios, se ha producido unos procesos de negociación y todo el mundo, inclusive en el reportaje de Hildebrand en sus 13, se dijo que han estado pagando 10%, 15%. Nuestro secretario de Comunicaciones ha recibido llamadas de varios medios ofreciéndoles arreglos para poder darles cuota en la franja, ¿no? Ahora, en el caso... rechazó. Y rechazó, por supuesto que rechazó. Y sabemos que en el caso de Nativa no hubo ese intercambio de favores, es decir, yo te pongo plata en tu canal, que no tiene tanta audiencia, contra una comisión. Lo decidió él solo. El señor Miguel del Castillo solito decidió atribuirle él tendría que 416. Había una comisión, se nombró una comisión en el partido que incluía al señor Miguel del Castillo por su experiencia en medios de comunicación, al secretario de Comunicaciones y a otras personas que tienen experiencia en el tema, y definieron unos criterios para distribuir medios de provincias, medios de comunicación masiva, medios recreativos, medios de noticias, hicieron una distribución. OMPE te da una clave que para acceder al sistema. Esa clave se la dieron al secretario de Comunicaciones y en la lógica de trabajo del grupo la compartió con Miguel del Castillo. ¿Qué hizo Miguel del Castillo? La cambió y después lo meció al secretario de Comunicaciones para compartirle la nueva clave. Y él, a su propio, digamos, responsabilidad, como él ha dicho, por discrecionalidad, repartió la franja y incluyó 25% para Nativa. Nosotros queremos ser muy claros. No importa que Nativa sea el canal con más rating del Perú, ni un sol de primero la gente podía ir a Nativa por el conflicto de intereses de que un dirigente nacional nuestro estaba vinculado a ese canal. De acuerdo. Señor Javier Velázquez, que es quien usted recuerda las campañas, me imagino que joven adolescente habrá participado o visto la campaña de la Asamblea Constituyente, que es la primera que había en nuestro país desde el año 63. Durante 17 años, durante 15 años tuvimos gobierno militar donde no habían elecciones sino designaciones a dedo. Y sabe la diferencia que hay con ahora, porque hay un universo mediático y digital que no existía, sobre todo la parte digital. Y sabemos muy bien que si no usa uno el TikTok, no sé si usted está de acuerdo y si anda bailando por ahí en algún lugar. Pero ¿cómo hacer para que un partido como el APRA, que tenía una costumbre y además una capacidad para que su política fuera de persona a persona y en la plaza pública, eso cambió? No, ha cambiado todo. Yo creo que en el partido hay todavía un poco de lentitud en innovar los procesos internos. Hoy día con la irrupción de la tecnología, del tema digital, yo creo que eso ha facilitado que hoy día la opinión pública tenga mucha información, pero también tenga mucha desinformación. Y entonces lo que hay que hacer ahí es encauzar esta democratización que hay de la información, porque hoy día hay cientos de gente que hace streaming y uno puede expresar sus opiniones. Pero quiero hacer una precisión, señor Carvalho. Yo he sido dirigente de los 20 años. Entonces, yo me he formado en que los dirigentes que no tienen por qué cobrar sueldo. Entonces, si ahora hay dirigentes a sueldo... ¿Pero de qué vivía usted a los 20 años? Yo era generosa billetera. Espere, yo a los 28 años, a los 20 años yo era profesor. ¿Ya? Luego he sido abogado y mis campañas las he hecho con mi dinero y con los apoyos que me dan los compañeros, el partido. Entonces, pero en esa época no tenía que estar pagando pero está bien, ni contratando en streaming. No, pues no había streaming. Era calle. Hoy día yo tengo mi teléfono y, por ejemplo, yo no necesito pagar para mi entrevista que usted me ha hecho, la tengan todos mis compañeros en la Lambayeque. Entonces, a lo que yo me refiero es lo siguiente. Han pasado 5 o 6 años del financiamiento público, recursos del Estado, y vemos estos tristes espectáculos. Y lo más grave, que es recurso público que está exento de control de la Contraloría. La Constitución establece que la Contraloría tiene como función esencial supervisar la legalidad de los recursos públicos. Entonces, yo siempre pensaba, decía, algún día vamos a tener metida la Contraloría en el partido, fiscalizando. Pero, entonces, ¿qué cosa hay de ilegal en lo que hemos visto hasta ahora? Usted me decía que antes había en la minería ilegal. ¿Qué es lo que está pasando? Que el financiamiento privado, se pone debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque si hay un empresario, un amigo que quiere colaborar contigo, le cae la SUNAT, le cae la OMPE, lo hostiliza. Entonces,
Eso hay que mejorarlo. Como en Estados Unidos hay agencias abiertamente, el Partido Republicano recibe 800, 900 millones de dólares para la campaña con nombre propio y los demócratas reciben de los sindicatos. Entonces, no es malo el financiamiento privado, pero lo que yo sí considero adicionalmente grave, que en un país con muchas limitaciones, recursos públicos se estén utilizando indebidamente, ¿no? Señor Molina, ¿comparte la opinión? O sea, el financiamiento privado no es malo si es transparente. Exactamente. O sea, y las normas que se han diseñado para Es para evitar, porque uno puede dar dinero sin siquiera que se sepa su nombre. Una locura. O sea, cada persona que te done, aunque sea 50 soles, tiene que firmar un recibo. Y en una reunión que tuvimos con personal de la OMPE nos dijeron que la firma tenía que ser original del aplicativo de RENIEC. O sea, que si yo le pido a un amigo lambayecano que aporte 50 soles a mi campaña, para tomar tengo un taxi, que viajar a Lambayeque para que firmen original. Me dijeron, no se puede pegar la firma. Entonces, hemos llegado a un extremo de legalismo absolutamente absurdo y lo que estamos impidiendo es que prospere, florezca la vida partidaria, que la gente crea en un proyecto y esté dispuesta a apoyarlo. Ahora, y se financia de esa manera transparente. Un instante, no es eso lo que nos va a hacer ganar. ¿Qué es lo que hace ganar hoy a un partido? Una combinación de boca a boca moverse. Hay una parte de campaña a la antigua, hay que seguir haciendo, contactándose con la gente, pero también hay que trabajar fuertemente en redes y ahí hay que segmentar. O sea, Facebook es una red que usan personas de más de 40 años, Instagram son gente que está entre 30 y 40, el TikTok son los más jovencitos. Hoy día vamos a tener más de 2,5 millones de personas menores de 30 años en la votación. Hay que conquistarlos. Esos chicos tienen mucha desconfianza, no creen que el Estado pueda ayudarlos a mejorar sus vidas y a construir un proyecto personal. Entonces, todos los partidos que no somos los que estamos en el Congreso, inclusive un partido con tanta historia como el APRA, tenemos que lograr que esa gente confíe en nosotros y crea en una promesa que no podremos traicionar una vez que lleguemos al gobierno. Señor Velázquez, ¿qué es quién? El APRA, como usted recordado, fue fundada en México en el año 24, tiene 100 años a nivel internacional, el 30 celebraron 100 años sobre el APRA en el Perú. Es del partido en el Perú, sección peruana. 30, el 7 de mayo de 1924 se fundó el APRA continental. En México, en el Perú el 30. Ahora, ustedes han hecho campaña sobre la base de una promesa al país, como decía el señor Molina, y propuestas y un programa, un plan mínimo del APRA formulado por ahí a todos desde los años 20. Bueno, en este caso, ¿sobre qué temas principales hay una agenda del APRA? Porque hemos visto el plan de gobierno, pero los planes de gobierno se redactan un poco para que la OMPE apruebe, no son verdaderos documentos. Bueno, el nuestro no, el nuestro no. No lo he podido leer todavía, el del APRA se lo leí. Ahora, usted, ¿qué cosa es lo que cree que va a llevar a sus paisanos lambayecanos a que voten por usted como senador? ¿Qué temas? Mire, yo he sido elegido 5 veces consecutivas en Lambayeque. Por eso ahora en Lambayeque estoy como una especie plebiscitando mi reingreso a la política en Lambayeque. Y yo lo que sí creo es que el APRA no es un partido, por favor, discúlpeme que haga esta precisión. ¿Por qué me molesta un poco este tema de la franja electoral? Porque lo que ha pasado con el financiamiento es que se han creado 37 partidos, hay muchos vivos que crean el partido. Hay algunos partidos donde hay dueños. O sea, veo que el señor Álvarez, por ejemplo, está emplazando a un señor que no es líder, pero es dueño del partido. Entonces, los partidos tienen que tener liderazgos construidos en base al respaldo de la gente. ¿Cómo van a tener dueños, gente que solamente manipula la lista, cotiza los puestos? ¿Por qué? Porque ya han visto en el financiamiento del Estado una forma de generar ingresos. Entonces, yo voy a luchar siempre en el APRA para que nosotros podamos, en base a nuestro trabajo, podamos financiar nuestras propias actividades electorales. Ya el joven candidato de nuestro partido ha dicho que nuestra campaña es austera y está siendo financiada con el esfuerzo de los compañeros. Y en el caso de la franja, me ha dado satisfacción que el partido ha hecho un comunicado en el sentido de que el criterio que han utilizado para asignar esta publicidad de la franja es en base a lectoría, si es en medios escritos, y en base de opinión, en base a los medios de comunicación radial. Entonces, pero en cuanto a el APRA no es un partido cualquiera, el APRA es una misión histórica. Nosotros insurgimos a la vida política orientados, a diferencia de los comunistas, en un frente de clases para atender y resolver las urgencias de los más pobres del país. El lineamiento que da el candidato y el partido, la propuesta programática va en ese camino. Creo yo que es imperativo que un partido como el APRA hoy día
tenga que enfrentar, por ejemplo, ese 8% de gente que está en pobreza extrema. Un país en pleno siglo XXI, con los ingresos que tiene que resolver el tema de la pobreza extrema. Nosotros, en el 2011, cuando dejamos el gobierno y fuimos apoyados por el experto en descentralización, que es el señor Molina, en la PCM, nosotros redujimos 22 puntos la pobreza. Entonces, nosotros no el solamente... crecimiento económico permitía eso, ¿no? No, ¿ya vieron? El elevado crecimiento económico. El elevado, ya. Hoy día el presupuesto es 5 veces mayor. Hoy el oro es mayor que cuando este commodity costaba $800 en 2011, ahora cuesta casi 4.000. ¿Y qué pasa? Al contrario, mire, el Ministerio de Salud, solamente le doy un dato, el Ministerio de Salud ha tenido desde el 2011 a la fecha, ha multiplicado su presupuesto de 9.000 millones a 25.000 millones. ¿Qué hospitales han hecho? 2 veces y medio. 3 veces. ¿Qué hospitales han hecho? La anemia ¿Cuál es la recrudecida. causa de esa ineficacia? La mala gestión, el clientelismo. Por eso he corriente. dicho con la mayor energía que el comando de aniquilamiento de la salud pública en el país es Alianza para el Progreso, los Acuña. Ellos han tenido el Ministerio de Salud y de Salud. Y en Lambayeque, por ejemplo, yo recibo la queja de los médicos del hospital Almanzora Aguinaga. Cada 2 meses el gobernador Humberto Acuña cambia a los funcionarios. Hoy día lo más grave que está pasando en la administración pública es que no solamente hay rotación de empleados en la parte administrativa baja, sino en las jefaturas. Cada 2 meses cambia un gerente. ¿Cómo puedes construir una política pública? Usted lo sabe, señor Molina. ¿Cómo puedes construir una política pública si en los últimos 3 años que Alianza para el Progreso y Fuerza Popular han tenido el gobierno de la señora Dina Boluarte, 8 ministros de Economía en 3 años, 6 ministros del Interior? ¿Cómo van a venir a decirnos que nos van a resolver el problema de la inseguridad? De acuerdo. Señor Molina, usted, como lo ha recordado Javier Velázquez Quisquén, ha sido viceministro de Gobernanza Territorial. Y ese cargo se creó por recomendación de la OCDE y creó en la PCM. Estamos ante dificultades sobre contratos muy importantes, el más importante de los cuales, sin duda alguna, es de la carretera central por el volumen de dinero, 24.000 millones de soles, pero además por el impacto de la relación entre Lima y una parte importante de nuestro país, que es la Sierra Central, no solamente Junín, y la Selva Central. Bueno, por una parte eso, y luego tenemos todo un debate por también lo que se debía construir para acceder al aeropuerto, y finalmente ha aparecido un debate en torno a Chancay. ¿Cómo interpreta usted este ambiente que se ha creado en muy pocos días respecto de 3 obras de infraestructura indispensables? ¿Qué ha pasado con la gestión para que lleguemos a este tipo de incertidumbres? La ministra de Economía, ella misma ha salido a decir que la inversión pública está en emergencia nacional, ¿no? No solo estos proyectos se están interrumpiendo, ha dicho que hay más de 12.000 proyectos que representan 21.000 millones de saldo presupuestal que no tienen presupuesto para terminarse. Entonces, el Sistema Nacional de Inversión Pública que tenemos diseñado hoy día, Fernando, no sirve. No sirve. Lo que ha creado es un procedimiento que no ha contribuido a mejorar la calidad y la eficacia en la ejecución de las inversiones. Una de las propuestas que tenemos nosotros en nuestro plan de gobierno es que tenemos que reformar ese sistema, pero articulado con el de planeamiento, porque hoy día haces planeamiento, pero después a la hora de los loros, los alcaldes y los gobernadores deciden la obra que se le ocurre hacer, y con el de contrataciones y adquisiciones, que has tenido una entrevista justo antes de la nuestra, que es un sistema clave donde se atracan los proyectos, porque, por ejemplo, le pedimos a los pequeños distritos que contraten al sector privado en lugares donde no hay mercados privados. Lo que hay son contratistas truchos que agarran el adelanto y se mandan mudar. Entonces tenemos que repensar eso para el país que somos, un país con una enorme diversidad sobre todo de capacidades, Fernando. Nosotros estamos apostando a ser gobierno, porque creemos que no se puede hacer las reformas que hay que hacer si no estás en el Ejecutivo. Ahora, el Ejecutivo, con el diseño de Congreso que vamos a tener, va a tener muchas dificultades y va a tener que trabajar del lado de la población con el respaldo ciudadano para poder presionar al Congreso. Pero también tenemos que crear una bancada honesta y sensata, que ojalá coincidamos con el APRA y con otros partidos para contener a los partidos que hoy día están en el Congreso y que seguro van a tener bancada. Permítame entonces hablar con el señor Velázquez, que es su región, querida Lambayeque, querida por todos. Yo tengo ancestros familiares lambayecanos también, como usted sabe, fuera de que me gusta mucho esa región. El apellido Olmos tomó 100 años.
Sí. El presidente García, recuerdo que recordaba que Leguía cometió el error de postular una cuarta vez, con más que Fujimori, para completar Olmos por su pasión. Y demoró 100 años en hacerse. Y sin embargo hay quejas de que la represa no está funcionando bien, no se ha descolmatado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos tenido dificultades de agua, pese a la enorme inversión que se ha hecho. Cuéntenos sobre cómo ve usted la gestión de la región. El proyecto Olmos el año Creo 2000, que el gobernador regional es de APP, ¿no? No, Somos Perú. Eso Somos Perú. Somos Yerí. Sí, sí. El proyecto Olmos, el año 2001, ya cuando estaba en el Parlamento, se desdobló en la parte hídrica y la parte energética. Se puso en desarrollo 100.000 hectáreas. En una primera etapa se licitaron 32.000 hectáreas, lote de 500 metros, y al margen de los problemas de corrupción que se tienen que seguir aparte, se construyó la presa Limón 40 para ahí albergar 100.000 metros cúbicos de agua. Defectos del contrato ha impedido de que se discuta quién hace la descolmatación. Entonces, esa presa Limón, que es el que almacena agua, se ha colmatado, pero esa presa Limón, como lo han contado, porque yo he tenido reuniones con el Colegio de Ingenieros, fue hecha pensada para esta primera etapa, porque el desarrollo es 100.000 hectáreas, solamente para 33.000 se hizo la presa de Limón. Entonces el problema es que ya se ha colmatado al 80%, y el gran problema es ahora que como ya han retirado a la empresa que ha estado gestionando el proyecto, la administración del proyecto la ha tomado el propio gobierno regional. ¿Y es razonable? ¿Es una buena idea? Yo no sé, el remedio es porque la enfermedad, no sé, pero lo que sí creo es que al margen de esto, el proyecto Olmos, que nosotros lo iniciamos en el 2009-2010 con Alan García, lo que ha permitido hoy día que el Perú, que exportaba 900 millones de dólares, hoy día son 13.000 millones de dólares. Entonces, la agroexportación es importante. Lo que hay que hacer es corregir ese problema rápidamente. Hay que ayudar al mecanismo de que se descolmate y más bien impulsar la segunda etapa, 30.000 hectáreas más, porque la idea es de 250.000 hectáreas que hay hoy día produciendo y que nos ha ubicado al Perú, en el caso de la arándano, en el caso de la uva de mesa. Y la frambuesa, dicen que ahora viene el boom de la frambuesa. Entonces, Lambayeque necesita un encauzamiento, y lamentablemente las autoridades que ha tenido, como el actual gobernador, que solamente despega juegos artificiales, no ha podido hacer una obra de impacto interregional, y está la discusión de que quién administra el proyecto ahora que han sacado al contratista. Bueno, veremos en su campaña qué es lo que propone usted. Tenemos 30 segundos para cada uno. La propuesta es que eso se licite internacionalmente y que una empresa competente descolmate y gestione el proyecto. De acuerdo, no quiero que se vayan sin sacarle el cuerpo, sin darle el cuerpo al tema Gerí. 30 segundos de lo que se está diciendo y pensando sobre él y su brusca caída en aprobación ciudadana. O sea, el señor Gerí no reúne los mínimos requisitos de respetabilidad para ser presidente de la República, ¿no? No solo cuando lo designó el Congreso ya se habían revelado todos los registros que había en páginas de ofertas sexuales que él era asiduo asistente, sino ahora ha salido esto, que su cumpleaños lo hizo una especie de bacanal, y resulta que eso fue en noviembre del 24 y la chica esta, Andrea Vidal, muere en diciembre del 24. La policía hace más de un año no tenía ninguna pista, de repente en esa fiesta comienza a aparecer una pista de lo que pasó con esa señorita. Ojalá que la Policía Nacional haga una investigación seria, pero lo otro es, ¿van a sacar al señor Gerí? O sea, ¿qué es lo que nos esperaría? Si es vacancia, va a entrar el señor Rospigliosi, o sea, de Guatemala. Tendrían que hacer una elección de nueva mesa directiva. Como se hizo el 2000. Y habría una posición muy clara. Finales. Yo creo que la institución presidencial no puede ser afectada de esta naturaleza. Este no es una agresión como persona al señor Yerí, sino él, con su conducta, cuando ha entrado con una capucha, siendo presidente, a cenar con un empresario que tiene intereses con el Estado, desde ese momento está descalificado. Normalizar esta conducta, como lo está diciendo Fuerza Popular, por estrategia electoral. El propio PP, ¿no? Y diciendo, ya los Acuña, ya no tienen remedio. Pero ¿sabe qué? Eso de verdad en ninguna parte del mundo puede ser normalizado. Y no puede ser el argumento, estamos en proceso electoral. Bueno. O sea, si mañana encontramos a un ministro con 20, 30 millones de dólares indebidas, no, por el proceso electoral hay que dejarlo. No. Bueno, yo creo hemos que hay que comprendido y los invitaremos otra vez para hablar tanto sobre regiones del norte queridas y calurosas como en su perspectiva para